¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos una vez más en este episodio de Dilo en Clave y hoy estamos desde un ambiente distinto porque hoy tenemos un invitado especial. Para mí este centro me trae muchos recuerdos, estamos en una de mis almas mater, creo que la principal de todas, y es que estamos hoy en el Instituto Alegro y estamos con el director del Instituto Alegro Internacional, también músico y pastor, con ustedes, Francis Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vanessa? Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de tener este diálogo y conversar y también tener muchos recuerdos que compartimos, ¿no? Sí, gracias por permitirnos también estar hoy en su institución, profesor. Y bien, a mí todo eso me trae muchos recuerdos, pero este canal es para poder compartir experiencias, ¿no? Que nos van a ayudar a nosotros a poder avanzar, a poder crecer como músicos. Así que hoy estamos en esta entrevista y sin más vamos a comenzar. Y comenzamos desde el inicio. Vamos a hablar un poquito sobre su formación musical, ¿no? Cuéntenos ¿cuál fue su formación musical, no? ¿Y cómo empezó usted en la música? Bueno, la primera, yo crecí en la iglesia desde los 13 años. Bueno, obviamente antes igual en una iglesia católica, pero en la iglesia evangélica empecé desde los 13 años y empecé a explorar allí la música, ¿no? De manera empírica, obviamente ver los instrumentos musicales. Yo tocaba en el colegio la flauta dulce, la guitarra, y en la iglesia había el coro, que también me llamó mucho la atención, las voces, el coro, participé en el coro, también creo que iba con uniforme al coro. ¿Qué edad, profesor? Tenía pues 14 años, ¿no? Estaba adolescencia. Tercero, cuarto secundaria, y entonces me empezó a gustar todo lo que era el ministerio de adoración, de música le llamaban en esa época, el ministerio de música, y en la alianza del INSE, que es donde yo conocí al Señor, la alianza cristiana. ¿Usted es cristiano de cuna? No, desde los 13 años. Desde los 13 años. Desde los 13 años. Y entonces ahí empecé a involucrarme, participar en el coro, y era interesante porque eran muchos adultos, pero habían buenos músicos, entonces empecé a tener buenas influencias en ese sentido, pero todo era pues empírico, estudiar uno, practicar lo que podía, ¿no? No había redes sociales, no había todos esos recursos. Claro. Era más que todo mirar, ver, aprender, que alguien te orientara un poco. El colegio era una formación muy básica, ¿no? Pero ya estaba involucrado en el ministerio. Pero luego, y al terminar la secundaria, uno empieza a ver qué voy a estudiar, qué voy a hacer, los tests vocacionales. Yo tenía varias opciones, y de hecho me gustaba mucho los idiomas. Yo ya había estudiado inglés durante varios años, entonces dije, me gusta la traducción tal vez, la literatura, la lingüística, y me decidí por eso. Dije, voy a postular a la universidad, voy a estudiar lingüística en la universidad. Estaba entre la católica, pero hubo un examen de admisión en San Marcos y postulé San Marcos. Ingresé en la carrera de lingüística en la Facultad de Letras. Pero de manera paralela, como yo ya estaba sirviendo en la música, en la Alianza habían abierto un programa de música. En esa época se llamaba Instituto Bíblico Alianza. Claro, y llegó una misionera, Mary Hickson, que hasta ahora tengo contacto con ella, ha sido mi maestra. Ella tenía una maestría en educación musical y venía con un proyecto muy interesante: abrir un programa de música de iglesia, lo que en Estados Unidos le llaman church music, un programa para formar músicos para las iglesias cristianas. Esto no es nada nuevo, existe durante muchos años en el extranjero, en iglesias en Estados Unidos, en Europa. Y ella tenía ese sueño, y de hecho habló con la Alianza y era misionera de la Alianza, y el Instituto Bíblico, que se dedicaba a la teología, abrieron un programa de música eclesiástica, y eran muy buenos profesores, consiguieron los mejores profesores cristianos que habían desparramados por distintas iglesias, y allí yo empecé a estudiar. Fue un programa de 4 o 5 años que mezclaba la teología con la música, muy riguroso, pero la música en esa época era muy tradicional. Pero mi primera formación académica con la música fue en ese programa de música eclesiástica del Instituto Bíblico Alianza, que ahora se conoce como Seminario Bíblico Alianza. Sí. Y pues en ese tiempo la música que más se escuchaba en la iglesia, pues yo me acuerdo porque también soy de la Alianza, ¿no? Es de salmos, ¿no? Todo lo que son coros, también un poco de alabanzas más teológicas, por decirlo así, ¿no? Porque claro, la himnología. Claro, ¿no? Porque ahora ya tenemos mucha variedad, mucha variedad en el culto, ¿no? Sí, de hecho, cuando la primera experiencia en musical era todo himnos. En las mañanas eran puros himnos,
el himnario de la Alianza se llama Himnos de la Vida Cristiana, ¿no? Con un himnario azul. Sí, sí, Entonces sí. de ahí cantábamos. En las noches es donde se introducían algunos coros. Ahí empezó a introducirse algunas alabanzas, un culto de media semana. Y los aires libres, o cuando salíamos al atrio de la iglesia, ahí se cantaban más coros, alabanzas, en las reuniones juveniles. Pero el culto era más enfocado en la himnología, que tenía una fuerte tradición. Con el himno, más que un estilo, son músicas de distintos trasfondos, la mayor parte europea o de Norteamérica, que estaban pues en esta colección que es el himnario, ¿no? Y de ahí cantábamos, y la iglesia cantaba bien, o sea, cantaba muy bien, el acompañamiento era solamente un piano. De hecho, ese fue el primer instrumento que empecé a estudiar, ¿no? El piano. Había un director también siempre, Claro, ¿no? el director de alabanza lo dirigía moviendo las manos como si fuera un director de coro, porque esa era la idea, ese era el concepto, ¿no? De dirigir a la iglesia con las manos, como si fuera un director coral, y el piano acompañaba pues todo el canto congregacional, y las voces resaltaban mucho. Eso era una cosa que siempre me ha quedado grabado en mí, ¿no? Y era una iglesia, era muy grande, era para ese momento 800 personas, y escucharlas cantar realmente a voz en cuello. Y como el acompañamiento solamente era piano, las voces pues sonaban y resonaban. Sí. Entonces era muy, muy, muy impactante, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que me llevó justamente a querer estudiar, querer formarme más en este programa que le he indicado, ¿no? Hablemos un poquito más sobre cómo comenzó todo este proyecto, pero antes, acá tengo unas preguntas, una lista de preguntas. Dice, ¿quién fue Francis Castañeda antes de fundar Alegro Internacional? Porque pues nosotros lo conocemos usted como pastor, como músico, como el director, pero antes de Alegro, ¿quién fue usted en la iglesia? ¿Cuál fue su cargo? ¿Usted dedicaba a la música? ¿Cómo era? ¿Cómo fue ese cambio? Justamente, era muy joven, curioso, yo quería apoyar más en la música en mi iglesia. Ahí tenía un pastor que estaba a cargo de la música, que era un músico muy profesional, Pablo Espinosa, graduado del conservatorio, música en dirección coral, él me enseñó la dirección coral, y yo quería servir más en la música, servir más, y por eso me preparaba, pues estaba en la universidad, era un joven más de la iglesia que fui sirviendo, ¿no? Apoyando y estudiando y preparándome para eso. Y bueno, por cosas, sabes que todo cambia, las iglesias son muy cambiantes, muy dinámicas. Finalmente, Pablo Espinosa dejó de ser el pastor de adoración, y yo asumí ese puesto. Muy joven, ¿no? Muy joven, muy inexperto, muy dado a meter la pata en muchas cosas, como siempre los jóvenes y la vehemencia. Así que antes del Instituto Alegro yo estaba dedicado a servir ahí en la iglesia durante una temporada, ¿no? Y bueno, y después, por cosas de la vida, también hubo cambios. Yo dejé por un tiempo la Iglesia Alianza, y en esa temporada donde estuve lejos de la Iglesia Alianza fue donde surgió el deseo de abrir el Instituto Alegro. Así que antes de fundar Alegro ya estaba en el ministerio, pero dedicado más a una iglesia local, ¿no? Claro. Bueno, y eso fue importante porque desde el comienzo el Instituto Alegro ha nacido para formar a los que están sirviendo en las iglesias locales, en los ministerios de adoración, de música. Entonces, el que yo haya empezado de frente, sirviendo en un ministerio, viendo la realidad y también tomando alguna formación musical y viendo las limitaciones que también había en esa formación, fue todo el génesis para empezar Alegro, ¿no? Claro, yo, bueno, lo veo desde mi perspectiva también de músico, de cantante, ¿no? Algunas veces me pasó, ¿no? En mi iglesia que veía personas que tenían el amor, el deseo de servir, pero que quizás no tenían la forma, ¿no? Y buscaban aprender, pues, lo más mínimo, ¿no? Yo no voy tan lejos, yo me acuerdo que yo toco guitarra, pero yo no hubiera aprendido nunca la guitarra si no hubiera sido porque el pastor vio que yo sabía únicamente 3 notas, y con 3 notas pues estaba tocando, ¿qué sería de mí? Con 3 notas, ¿no? Y pues creo que siempre surge del corazón de uno de ellos el servir y el apoyar, y ahí usted también, ¿no? Su deseo de formar Alegro. Cuéntenos un poquito más sobre esto, ¿cómo fue Alegro en sus inicios? ¿Cómo fue que se expandió? Claro, como yo me gradué de este programa de música de la Alianza, que era muy tradicional, pero en ese momento todo cambió, porque la música empezó una renovación, en los 90 sobre todo muy fuerte, la música contemporánea empezó a llegar con fuerza, sí. Y no había gente preparada para esto, ¿no? Incluso la formación que yo había tenido era muy tradicional, muy buena como fundamento teórico, la armonía básica, la himnología, todo eso era excelente, la teoría musical, pero había pues la armonía contemporánea, acordes, ¿no? Novena, sostenido 11, ¿no? Bemol 13, y dice, ¿qué es esto, no? Entonces, y la música empezó a cambiar, sobre todo pues cuando entró con fuerza todo lo que era rock and roll y utility music, y no había pues un
un programa para la iglesia que asumiera estos desafíos contemporáneos. Entonces ahí es donde entra el Instituto Alegro. Dijimos, hay que enseñar lo bueno, la parte tradicional, sí, la teoría, la armonía, eso es importante, pero también hay que enseñar la armonía de jazz, la armonía contemporánea, las cosas que realmente son lo que hoy necesitan los ministerios. O sea, en otras palabras, Alegro partió de una necesidad. Había una necesidad que no estaba suplida por ningún espacio. Había lugares de estudio que el conservatorio, que también es música clásica, es muy bueno, ¿no? Pero no había, como ahora hay muchas universidades de música, no había ningún lugar donde estudiar de una manera formal, académica, y menos en un contexto con otros creyentes, con un enfoque, con una visión de aplicarlo todo, contextualizarlo a la realidad de las iglesias. Entonces ahí nació primero obviamente un deseo, un anhelo de crear un programa así, luego investigar, porque no hay nada nuevo bajo el sol, tampoco hay que reinventar la rueda. Vimos que había muchos programas similares en muchos lugares del mundo, investigando, haciendo un trabajo siempre de investigación, y luego convocando a personas valiosas que podían aportar a este proyecto del Instituto Alegro, que al comienzo se llamaba Instituto Musical Alegro, porque nuestra única visión era hacer la parte musical. Con los años le quitamos la palabra musical y se quedó con Instituto Alegro, porque ya no solamente hacemos música, nos dimos cuenta que el Ministerio de Música abarca la parte musical, pero también abarca aparte artes, ¿no? El arte, abarca el sonido, la tecnología, hay muchos aspectos que hay que también estudiar. Y luego abrimos sedes en otros países y nos convertimos en Instituto Alegro Internacional, ¿no? No solamente un nombre, sino una realidad, ¿no? ¿Y en qué país fue el primero? Ecuador, que hasta ahora funciona el Instituto Alegro en Ecuador. Augusto Pico es nuestro director, ha crecido mucho, acaba de hacer una conferencia muy grande allí hace unos meses recién. Estamos también en México, en el estado de Veracruz. Allí el director es un peruano, Juan Carlos Carrasco, que casado con una mexicana se fue a vivir a México, bueno, y se dio la oportunidad de duplicar la experiencia en el Instituto Alegro. Hemos tenido también otras sedes, hemos tenido en Nashville un tiempo en Estados Unidos, pero hubo unos cambios con la dirección y bueno, finalmente ya no hemos continuado con una sede presencial. Ahora estamos las tres sedes, Perú, está México, está Ecuador y la sede online, que tenemos alumnos de distintos lugares del mundo, incluso de Europa, que estudian con nosotros a través del programa online. Sí, pues la virtualidad ahora nos da el alcance, ¿no? A otros lugares que antes no habían, ¿no? Y eso es muy bueno. Y hablemos un poquito sobre ello, porque usted, pues, cada cierto tiempo también va a supervisar las sedes en otros sitios, ¿no? Sale de acá de Perú, va a México, va a Ecuador para poder revisarlo. Entonces, hablemos un poquito sobre los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o qué cosas usted ve distintas de un estudiante acá en Perú y un estudiante que usted pueda ver en México o en Ecuador? ¿Hay alguna diferencia en cuanto quizás al desarrollo, al avance, quizás al ímpetu de querer aprender? Yo creo que, bueno, nuestros países hispanos aquí en este lado del continente tenemos muchas similitudes. Yo creo que eso ha hecho que el programa de Alegro realmente pueda llegar y funcionar bien, porque nace parte de una necesidad. Entonces, y los jóvenes están necesitados, quieren aprender, quieren servir en sus iglesias, y entonces aceptan realmente el desafío de prepararse, de estudiar, de hacerlo con excelencia. Y en ese sentido es lo mismo. A veces hay cambio. Por ejemplo, una cosa curiosa del programa que tenemos en México es que hay muchos alumnos de violín, de cuerdas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un tema cultural. O sea, lo que aquí tal vez es la guitarra, ahí es el violín, ¿no? Pensamos en los mariachis, pensamos en la música mexicana, y hay mucha presencia de cuerdas, más que en la música popular. Acá hay presencia de cuerdas, generalmente asociamos las cuerdas, los violines, las violas, los chelos con la música clásica. Allí también, pero también en la música popular está muy presente. Entonces tenemos muchos alumnos de cuerdas, incluso tenemos una pequeña orquestina de cuerdas, una camerata. Entonces cosas que, por ejemplo, no hay mucho aquí. Aquí las iglesias más están pensando en batería, bajo, teclado, guitarra, voz. Entonces, esos son los 4 elementos básicos. Que quisiéramos que haya más instrumentos diferentes, y deberían haber. Y sí hemos tenido alumnos de violín, de saxo, de trompeta, pero, claro, pero no de manera masiva, tal vez como hay más en otros lugares. Entonces son realidades diferentes. Pero fuera de esos aspectos muy interesantes, hay más que todo similitudes, ¿no? Hay mismo deseo de aprender, mismas ganas de estudiar y de prepararse, ¿no? Y en cuanto, ahorita, bueno, eso sale fuera, no, en cuanto a lo que es
y a mí me pasó, yo también soy de Alegro, ex estudiante de acá, ¿no? Y en cuanto a lo que es la cantidad de alumnos, porque pues a mí me pasó que nosotros éramos, cuando hemos comenzado, unos 15, unos 20, fuimos disminuyendo y poco a poco nos íbamos acercando al final y ya éramos 5, luego 4. En cuanto a ello, por ejemplo, ya cuando vemos ya un programa profesional, desde otra parte, desde México, desde Ecuador, ¿cómo puede ver su apreciación en esa parte? Bueno, yo creo que no solamente es una experiencia que tenemos nosotros, sino en cualquier aspecto académico, en general, hay niveles de deserción bastante altos muchas veces, por distintos motivos. Hay motivos que tienen que ver directamente con las expectativas que tiene el estudiante, y a veces se romantiza mucho el tema de la música, ¿no? Estudiar música, me inscribo, voy a empezar a cantar todo el día, voy a hacer música todo el día y ya está. Y ignoran pues el nivel de esfuerzo, de dedicación, de disciplina. Ese es otro mito, ¿no? La música son relajados, tomas tu guitarra y ya está. Cuando en verdad es, como alguien ha dicho, 8 horas de transpiración, 1 minuto de inspiración. O sea, hay mucho trabajo detrás del estudio musical. Y eso muchas veces lo descubren recién cuando vienen. Y hemos escuchado innumerables veces decir, no sabía que era así, no sabía que era tan difícil, ¿no? Y claro, hay 2 alternativas. Algunos valoran eso y la perseverancia en tratallar, la visión que tienen clara y se mantienen a pesar de la dificultad. Y otros, bueno, dicen, no, esto no es para mí. Entonces, nosotros a veces en broma decimos, es selección natural, ¿no? Entonces, y Dios tiene distintos planes para cada uno. Entonces, algunos dicen, no, solamente quiero estudiar el instrumento y nada más, pero estudiar teoría, lectura, es mucho para mí. Otros estudian 1 año y con eso, por eso nosotros hemos hecho niveles incluso. 1 año le llamamos músico de iglesia, un buen integrante. Pero los 3 años, que es el programa completo de Alegro, es un director musical. Claro. Realmente alguien que sí tiene un conocimiento mucho más profundo. Entonces, necesitamos de todo en iglesia. Necesitamos algunos que estudien 1 año, otros que estudien 3, algunos que estudien teología luego, para que sean pastores en el área de adoración. O sea, claro, Dios llama a cada uno de manera diferente, ¿no? Pero sí, es un desafío, porque yo a veces en broma le digo a los profesores, hay que ser vendedores, porque tienen que venderle la idea de que necesitan estudiar esto. Y todos quisiéramos empezar, yo siempre digo en broma, quisiéramos empezar el Instituto Alegro de frente en el 2.º año. Son las cosas más interesantes, pero tenemos que dar el fundamento, porque desgraciadamente en nuestros países latinos tenemos eso en común. En los colegios, en educación secundaria, no hay una formación musical sólida. Entonces hay que empezar, chicos vienen 16, 17 años, hay que empezar con el ABC. Y eso a veces toma tiempo. Entonces el primer año es como el fundamento. Y algunos no... Eso es lo dejan que más en el camino. Cuesta. No, les cuesta mucho, porque no ves el horizonte hasta que termines el año, por lo menos. Ya cuando terminas el año es como que, ya empiezas recién a verla, ¿no? Pero algunos dejan antes. Y hay otros motivos, pues externos, a veces economía, situaciones familiares, que también a veces tiene que ver, ¿no? Pero hay un gran nivel de deserción en todo lo que es estudio, no solamente en la música, en varias cosas, ¿no? Entonces, se necesita perseverancia, no es para todos, pero estamos siempre para ayudarles. Y algunos incluso tienen tanta claridad de que esto es lo que yo quiero hacer, que incluso hemos tenido casos de alumnos que hacen 2 veces cada ciclo y no tienen ningún problema, porque dicen, no, el problema, la meta no es aprobar, la meta es aprender. Y se dan cuenta que tal vez porque tienen mayor dificultad o han empezado un poco más tarde, si tengo que hacer 2 veces cada ciclo, lo hago. Y avanzan a su ritmo. Y funciona. Y uno cuando ve en su iglesia, realmente ellos hacen la diferencia y son una bendición para sus ministerios, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Alegro la perspectiva es más eclesiástica, más ministerial, ¿no? Bueno, en la clave también nos pasó, ¿no? Algunas veces ves a los chicos que vienen el primer día para ciclos regulares y de pronto tú los ves entrar y ya vas viendo sus objetivos, ¿no? Ves a chicos pues con el cabello así que no se les ve el rostro, ¿no? Que vienen con sus puitas en el brazo, ¿no? Jovencitos. Entonces, comúnmente yo les decía, no, ya, muchos son los llamados, pocos los escogidos, les decía, me miraban. Eso lo van a entender cuando termine, les decía, ¿no? Porque sí, pues suele pasar esto, ¿no? Y hablemos un poquito más sobre los estudiantes. Acá tengo una pregunta, dice, ¿qué opinas sobre la carrera de un músico cristiano en Perú? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo podría abrir sus horizontes un músico cristiano en Perú? Eso me sirve también a mí. Es difícil. ¿Cuál es su apreciación desde ese aspecto? Bueno, ahí siempre hacemos una precisión con las palabras, ¿no? Que es algo menor, pero siempre decimos, somos cristianos músicos.
O sea, lo primero es que el cristianismo es nuestra identidad, es lo que somos. Es nuestra identidad que está en Cristo, cuando Él nos ha salvado, somos parte de su pueblo, de su iglesia. Y luego viene la vocación. O sea, cuando invertimos el orden, el peligro es que el convertimos en músico cristiano, como si... alguien ha dicho que cristiano es un excelente sustantivo y un pésimo adjetivo. Pues sí, decir, música cristiana, es comercio, colegio cristiano, polos cristianos. O sea, cristianos somos personas. Cristiano es una persona, es un sustantivo. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Ahora, la vocación, esa es clave. Entonces ahí empieza el tema, ¿no? ¿Cuál es tu vocación en la música? ¿Eres cristiano? Ya, eso es innegable. Eso tiene que ver con tu estilo de vida, tu cosmovisión, tus valores. Eso no puede cambiar, eso se tiene que formar en la iglesia, en una comunidad de fe, y eso tiene que ir creciendo y creciendo en santidad, en búsqueda de Dios. Eso es tu identidad. Ahora, tu vocación tiene que estar siempre relacionada con tu identidad. Entonces, cualquier cosa que hagamos, porque los jóvenes eligen distintas vocaciones, tiene que ser consecuente con quién eres. Claro. Soy cristiano y luego soy abogado, entonces tengo que tener una ética. Soy cristiano y luego soy maestro, soy cristiano y soy político, soy cristiano y soy músico. Entonces, ahora, dentro de la música hay infinidad de áreas. Y ahí nosotros como instituto obviamente estamos enfocados en la música eclesiástica. O sea, nuestro anhelo, la razón de ser del instituto para la cual se fundó es formar músicos para las iglesias. Y eso de por sí ya es una vocación. Es un músico que dice, yo quiero servir a hacer música en el contexto de la iglesia cristiana. Entonces, tenemos una tradición muy grande de gente así, empezando por Bach, que era el Kapellmeister, el maestro de capilla de su iglesia. Tenía una vocación de hacer música en la iglesia, los corales, las cantatas de Bach, una cosa maravillosa. Claro, tremendo. Y a lo largo de los siglos ha habido gente dedicada a hacer música en la iglesia con excelencia y formar a otros músicos y hacer música de alabanza, de adoración, de edificar a la iglesia de Dios. Entonces es toda una vocación. Entonces quienes tengan esa vocación tienen que obviamente dedicarse a la iglesia, crecer en aspectos de liderazgo, aumentar los estudios teológicos, porque es muy importante en el contexto de la iglesia. Entonces es una vocación. Pero la realidad también es que en el camino del músico descubre vocaciones que no es que están en contra de la iglesia, sino que son paralelas o trascienden a la vida de la iglesia. Por ejemplo, un cristiano, es un hijo de Dios, sirve en su iglesia en la música, pero descubre que le gusta enseñar. Entonces, y dice, caramba, entonces yo sé música, sirvo en mi iglesia en la música como todos, pero mi vocación es maestro, quiero enseñar. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que reforzar los aspectos pedagógicos. Tiene dos opciones. Estudia, por ejemplo, hemos tenido muchos alumnos que estudian los 3 años en Alegro, y luego dice, quiero enseñar. Bueno, toma cursos de pedagogía, tecnología educativa, hay talleres, claro, o incluso una carrera de educación, ¿no? Ya no necesariamente música, o que también podría ser educación musical, si quieres profundizar en la educación. O a veces tenemos alumnos que después de los 13 años de Alegro ya están enseñando en colegios cristianos, en colegios privados. En colegios privados hay más apertura en nuestro país para estudiar, para enseñar música, ¿no? Que en el Estado requieren más títulos y una serie de normativas. Entonces, eso es una vocación, por ejemplo. Entonces, tiene que empaparse por la docencia. Tiene que gustarle para empezar. Porque maestro que enseñe música y que no le gusta enseñar va a echar a perder a sus alumnos, ¿no? Y más bien va a ahuyentar a futuros músicos. Entonces, y eso también incluso nosotros como instituto hemos aprendido a ver a los profesores. Porque hay profesores que pueden ser muy buenos músicos tocando, pero malos profesores enseñando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces esa es una vocación. De repente otra vocación es la tecnología, el sonido. Hay algunos que descubren, entonces tienen que dedicarse, buscar eso. Tenemos exalumnos de Alegro que tienen estudios de grabaciones y trabajan en el mundo del sonido. También, nosotros lo decimos así, si tu vocación es la iglesia, como para eso está Alegro, bueno, el siguiente paso es teología. Pero si en el camino descubres una vocación distinta, bueno, tienes que ser consistente con eso y seguir formándote. O sea, no pensamos jamás que 3 años, ni una carrera, ni siquiera en las universidades, 3 años, 4 años, 5 años, es todo. No, es el principio. Claro. Y el músico nunca deja de aprender. Entonces, lo primero que diría a un cristiano músico es, define bien tu vocación, cuál va a ser tu campo de acción o tus campos de acción, y sigue formándote, sigue estudiando, sigue aprendiendo. El músico te dice una esponja. Si es sonido, no pares de aprender, métete a estudiar una carrera de sonido o más cursos online. Si es educación, pedagogía, si es distintos campos. También hemos tenido casos, un alumno me acuerdo, que después trabajó con nosotros, debes recordar de él,
fue alumno de nosotros y cuando llegó al curso de dirección coral que yo enseñaba, me acuerdo en esa época, en segundo o tercer año, le encantó la dirección coral. Uy, o sea, se quedó fascinado con el tema de los coros, de las voces, soprano, contralto. Terminó los 3 años de Alegro y decidió irse al conservatorio en dirección coral. Creo que sí. Es Ronnie Neira. Claro, así fue nuestro exalumno. Se graduó en el conservatorio, ahora dirige el coro del Poder Judicial, enseña también en el conservatorio, entonces y es un director coral. Entonces, ya, pronto su entrevista. Entonces uno va descubriendo vocaciones, ¿no? Vocaciones, algunas están directamente, algunos tendrán el llamado. Yo toda mi vida he hecho música en la iglesia, entonces mi vocación ha sido siempre músico de iglesia. He trabajado a tiempo completo en varias iglesias, dedicado a eso, y en la docencia también es mi vocación en Alegro. Esas son mis dos vocaciones. Pero hay otros que descubren una vocación en el sonido, en la industria musical, que le llamamos en la industria, porque la industria musical no solamente es hacer sonido, es producción, es renting, hay un montón de cosas que tienen que ver con la industria, sí. ¿No? Hay otros que son intérpretes, algunos descubren su vocación en la música clásica. Yo tengo amigos cristianos muy buenos que están en la orquesta sinfónica, que están en el coro nacional. Entonces, son distintas vocaciones. El mundo del jazz, Alex Sarrín, excelente baterista, está en el mundo del jazz, César Lescano, o sea, son vocaciones. Entonces, y ahí donde hay que realmente descubrir y, claro, estudiar, ser consistente, tratar de hacer las cosas con excelencia, ¿no?